Esther desapareció un jueves de febrero después de decirme que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Habíamos estado juntos 4 años, comprometidos durante 8 meses, viviendo en mi apartamento que yo pagaba por completo mientras ella no aportaba nada más que quejas sobre la presión del agua. Quiero que todos entiendan esa parte claramente porque será importante más adelante. Tengo 29 años, trabajo en gestión logística y construí todo lo que tengo desde cero después de que mi padre, Abraham, básicamente me dijera a los 18 años que estaba solo. Sin fondo fiduciario, sin red de seguridad, nada más que un Ford Focus 2017 usado y una bolsa de gimnasio con ropa. Así que, cuando Esther, a quien conocí a través de mi prima Gloria en una barbacoa familiar en 2021, dijo que me amaba y que quería construir una vida juntos, le creí. Realmente le creí. Bien, empezamos con un hombre al que no le dieron nada a los 18 años. Un coche usado y una bolsa de gimnasio, que es básicamente el pack de inicio de buena suerte descifrándolo solo, y se construyó a sí mismo ladrillo a ladrillo. Ese detalle sobre las quejas de la presión del agua me está matando porque sabes que ese es el tipo de cosas que viven en tu cabeza sin pagar alquiler durante años. Como que este hombre paga todo el alquiler, probablemente trabaja horas extras. Y el comentario que recibe es que la ducha es regular. Eso no es una queja, es una revelación de personaje. Llevamos 2 párrafos y ya sé exactamente quién es Esther. La primera semana de ella necesitando espacio, lo respeté por completo. Le envié un mensaje diciendo que la amaba y que estaría aquí cuando estuviera lista. La segunda semana, empecé a preocuparme. La tercera semana, conduje hasta la casa de sus padres en Westbrook e Isla, su madre. Me dijo a través de la puerta mosquitera que Esther se estaba quedando con una amiga y resolviendo asuntos personales. Isla me miró fijamente a la cara mientras decía esto. Ella lo sabía. Esa mujer sabía exactamente dónde estaba su hija y con quién, y se quedó allí dándome basura. La cuarta semana, me encontré con Liam en la ferretería cerca del centro. Liam trabaja con Esther en la misma oficina de seguros, y se vio incómodo en el segundo en que me vio. Le pregunté directamente si la había visto últimamente. Y él hizo eso de rascarse el cuello y dijo, sí, ella ha estado viniendo a trabajar, pero no quiero involucrarme en asuntos personales. Presioné más fuerte. Pregunté si ella estaba bien, si algo iba mal. Y Liam finalmente se quebró. Me dijo que ella había estado compartiendo el coche con Roland de contabilidad durante las últimas 3 semanas, que parecían bastante cercanos, y que Roland vivía en esos nuevos lofts de Harbor Street. Isla, parada detrás de esa puerta sabiendo que su hija está instalada con Roland de contabilidad mientras le da a este hombre el guión de estar resolviendo algunas cosas. Eso es traición generacional. Eso no es proteger a tu hija. Eso es ser su cómplice. Y madres como esta se preguntan por qué sus hijos nunca aprenden las consecuencias. Porque mamá siempre está ahí con la historia de encubrimiento y la coartada. Pero el verdadero MVP de esta historia hasta ahora es Liam rascándose el cuello. ¿Sabes cuál? El lenguaje corporal universal para tengo información que está a punto de arruinarte el día, pero realmente no quiero ser el mensajero. Liam intentó tanto mantenerse al margen, pero mi hombre no pudo mantener la cara de póker ni 30 segundos. Entonces, conduje hasta allí en mi hora de almuerzo. No para causar drama, ni para gritar o romper cosas. Solo necesitaba verlo. Y allí estaba su coche, el Mazda CX-5 2019 que la ayudé a financiar cuando su crédito estaba destruido, aparcado en el espacio asignado de Roland, con su bolso de noche visible en el asiento trasero. Me senté en mi coche durante unos 40 minutos procesándolo. Luego volví al trabajo, terminé mi turno, fui a casa y esperé. Porque aquí está lo que Reddit necesita entender sobre mí, no exploto de inmediato. No soy el tipo que derriba puertas y hace una escena. Soy el tipo que espera, que planea, que se asegura absolutamente de que cuando actúo, cada movimiento cuente. Escuchen, el bolso de noche visible en el asiento trasero es el detalle que haría que una persona normal entrara en espiral. Eso no es me quedé una vez. Eso es energía de mudanza. Eso es energía de artículos de aseo y una muda de ropa para la semana. Y este hombre lo vio, se sentó en su coche durante 40 minutos, probablemente pasando por cada etapa del duelo a hipervelocidad, y luego simplemente volvió a marcar tarjeta y terminó su turno. Eso es o una disciplina emocional increíble o el momento en que comienza la historia de origen de un supervillano. No hay punto medio. Cuando alguien dice, no exploto, espero, deberías estar absolutamente aterrorizado porque esa es una persona construyendo un expediente en su cabeza mientras te sonríe. 3 días después, Esther me llamó sollozando. Aparentemente, Roland se había acobardado porque ella básicamente se mudó a su apartamento sin una conversación real. Y ahora quería volver a casa. Seguía diciendo que cometió un terrible error, que se confundió sobre lo que quería, que Roland la hacía sentir especial de una manera que pensó que necesitaba, pero que ahora se daba cuenta de que era superficial y sin sentido.
Literalmente dijo, y cito, que solo necesitaba sacárselo de su sistema. Me reí. No una risa cruel, ni un momento dramático de villano, solo una risa suave y cansada ante la absoluta audacia. Dejé el teléfono en el mostrador de la cocina, con su voz todavía sonando, todavía poniendo excusas, y caminé hacia mi habitación de repuesto donde guardo todos mis documentos importantes. Saqué el contrato de alquiler con solo mi nombre, saqué los papeles de financiación del vehículo en los que firmé como aval para ella. Saqué los estados de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta donde yo había sido el único haciendo pagos durante 11 meses, y empecé a hacer una lista. Necesitaba sacárselo de mi sistema. Es genuinamente una de las cosas más locas que puedes decirle a alguien con quien estás comprometido. Eso no es una disculpa, es una confesión envuelta en la expectativa de que simplemente lo aceptarás. Como si ella realmente pensara que podía enmarcar todo un mes de traición deliberada como una especie de desintoxicación espiritual y él diría: oh, bueno, mientras estés limpia ahora, bienvenida a casa, reina. Y que Roland la echara es el colmo de la comedia. Porque ni siquiera aseguró bien el rebote. Quemó toda su relación por un tipo que ni siquiera estaba tan interesado en ella. Eso no es un triángulo amoroso, es solo una mala gestión de proyectos. Porque Esther no tiene derecho a hacer esto. No tiene derecho a desaparecer en la cama de otro hombre durante un mes, ser rechazada por él y luego volver gateando esperando que todo sea igual. Su madre Isla no tiene derecho a mentirme a la cara mientras ayuda activamente a su hija a traicionarme. Roland tampoco saldrá limpio de esto. Lo que ninguno de ellos sabe es que me he estado preparando para este escenario exacto de alguna forma durante años. No para esto específicamente. Pero siempre supe que si alguien intentaba aprovecharse de mi estabilidad y lealtad, yo estaría listo. Gloria me envió un mensaje esa noche preguntando si estaba bien. Dijo que escuchó de Isla que Esther estaba tratando de arreglar las cosas conmigo. Le dije a Gloria que esperara, que tenía un plan, y que para cuando terminara, Esther entendería exactamente qué fue lo que tiró a la basura y exactamente cuánto cuesta tratar a las personas como opciones de reserva. Esta no es una historia sobre sanar o seguir adelante. Esta es la historia de lo que sucede cuando presionas a la persona equivocada demasiado, y apenas estoy comenzando. Cuando alguien te dice que se ha estado preparando para este escenario exacto durante años, no esta traición específica, sino cualquier traición, ese es un hombre que entendió algo que la mayoría de la gente no aprende hasta que es demasiado tarde. Confía, pero verifica. Guarda los recibos. Conoce tu situación legal en todo momento. Algunos llaman a eso paranoico. Yo lo llamo ser un adulto al que ya han quemado antes. Además, el hecho de que esté sacando documentos mientras ella todavía está llorando en el teléfono que él dejó en el mostrador. Eso es cine. Es él alejándose físicamente de la manipulación emocional y entrando en la sala de guerra. Ella está actuando lágrimas y él está revisando los términos y condiciones. Actualización 1. Muy bien, Reddit. La situación ha escalado oficialmente más allá de lo que anticipé. 3 días después de esa llamada telefónica donde Esther sollozaba entre excusas mientras yo organizaba documentos, se presentó en el estacionamiento de mi lugar de trabajo durante el almuerzo. No con flores, no con remordimiento genuino. Se paró junto a su Mazda con los brazos cruzados como si yo le debiera una explicación. La vi mientras salía con mis compañeros de trabajo. Ellos me dieron esa mirada de necesitas que nos quedemos. Y les dije que los alcanzaría luego. Quería esta conversación. Verla tratando de parecer segura cuando sabía lo desesperada que estaba realmente me dio algo que no había sentido en semanas. Control. Empezó inmediatamente con un discurso sobre cómo necesitábamos hablar como adultos, que huir de los problemas no arreglaría nada. La audacia. Me gosteó durante un mes, se mudó con otro hombre, y ahora daba lecciones sobre no huir. La dejé terminar porque quería que creyera que todavía tenía ventaja. Brazos cruzados en el estacionamiento de su trabajo como si ella fuera la agraviada. Esa pose, esa energía. Presentarse en el trabajo de alguien para crear una confrontación ya es un comportamiento desquiciado, pero hacerlo actuando como si te debieran algo, eso es una clase maestra de delirio. Y la frase necesitamos hablar como adultos viniendo de alguien que desapareció un mes y jugó a la casita con un contador llamado Roland. La falta de autoconciencia es casi impresionante. Ella realmente entró allí pensando que la dinámica de la relación no había cambiado fundamentalmente. Pensó que él todavía era el tipo que cedería porque la amaba. Estaba a punto de aprender. Cuando terminó, le pregunté qué pensaba exactamente que pasaría ahora. Se lanzó a explicaciones que me hicieron darme cuenta de lo mal que había calculado. Roland fue un error. Se sentía poco valorada. Yo trabajaba demasiado y llegaba a casa cansado. Roland le prestaba atención, la hacía sentir vista, pero ahora entendía que lo que teníamos era real y quería volver a casa. La dejé hablar durante 10 minutos. Volvía una y otra vez a cómo el apartamento se sentía vacío,
Cómo construimos tanto juntos, cómo su madre Isla decía que las parejas superan las rachas difíciles. Isla, la mujer que me mintió a la cara durante 3 semanas mientras permitía que su hija viviera con otro hombre. Entonces empecé a hablar yo. Vi cómo cambiaba su expresión. Le dije que el apartamento estaba solo a mi nombre, que ella tenía 0 derechos legales tras abandonarlo por 30 días. El Mazda estacionado detrás de ella estaba financiado bajo un acuerdo de avalista que yo podía retirar, activando demandas de pago que ella no podía costear. La tarjeta de crédito conjunta que yo pagué solo durante 11 meses. Me había puesto en contacto con el banco para eliminarme, dejándola a ella como única responsable del saldo. Trabajo demasiado y llego a casa cansado. Sí, porque él estaba pagando por todo. Estaba cansado porque estaba financiando todo su estilo de vida. ¿La audacia de usar su agotamiento por mantenerla como justificación para engañarlo? Eso es derecho de autor de nivel armamentístico. Y luego saca a relucir el consejo de Isla sobre superar rachas difíciles. Isla, que estaba haciendo de interferencia para el romance. La idea de Isla de superar rachas difíciles es engañar hasta que te aburras y luego volver. Pero ver a este hombre enumerar con calma las realidades legales y financieras mientras la cara de ella cambia en tiempo real, eso no es crueldad. Es una presentación de PowerPoint sobre consecuencias. Él no está gritando, no está llorando, solo le está leyendo los términos de servicio que ella violó. Ella intentó interrumpir, diciendo que yo estaba siendo vindicativo. Que este no era quien yo era. Pero seguí adelante. No estaba haciendo esto por crueldad. Ella tomó decisiones con consecuencias. ¿Pensó en algo de esto en la cama de Roland? ¿Consideró su estabilidad al decidir que yo era solo un plan de respaldo? Empezó a llorar silenciosamente, dijo que estaba destruyendo su vida por un error. Un error. Como si un mes de decisiones deliberadas fuera una sola mala decisión. Cada mañana en el apartamento de él fue una elección. Cada noche que se quedaba fue una elección. Cada mentira que su madre contó fue una elección. Luego dijo algo sorprendente. Su padre le había advertido que esto pasaría, que yo era del tipo que nunca perdona nada, que guarda rencores. Debería haberlo escuchado. Y eso me dijo todo sobre cómo me veía su familia. Nunca lo suficientemente bueno, solo lo suficientemente estable para ser usado. Un error está haciendo un trabajo muy pesado aquí. Un error es olvidar un aniversario. Un error es quemar la cena. Mudar tu bolso de noche al apartamento de otro hombre. Quedarte un mes y solo irte porque él te echó no es un error. Eso es un proyecto totalmente ejecutado con hitos y entregas. Pero el golpe real es descubrir que su padre le advirtió sobre él hace años. Eso significa que se sentaban a la mesa a hablar sobre cómo él es del tipo que guarda rencores. Como si fuera un defecto de carácter que estaban gestionando. Sabían con quién estaban tratando, decidieron ponerlo a prueba de todos modos, y ahora están sorprendidos de que el hombre que guarda rencores esté guardando un rencor. No golpeas un panal de abejas y luego te quejas de que te pican. Le dije que se fuera antes de que involucrara a seguridad. Se fue conduciendo diciendo que esto no había terminado, que yo no podía borrar 4 años. 2 horas después, Gloria me envió un mensaje diciendo que Isla estaba bombardeando su teléfono. Esther fue directo con sus padres afirmando que yo amenacé con destruirla financieramente. Isla quería que Gloria interviniera, para recordarme que la familia no se trata así. Gloria le dijo a Isla que no se iba a involucrar, pero me envió un mensaje por separado diciendo que le preocupaba que yo estuviera yendo demasiado lejos demasiado rápido. Aprecio a Gloria, pero ella no entiende. El momento de respirar y esperar ya pasó. Ese mes mientras Esther jugaba a la casita con Roland fue mi periodo de respiración. Cada día que me senté solo preguntándome qué hice mal, construí el marco para exactamente esto. Luego vino un ángulo inesperado. Llegué a casa y encontré una nota debajo de mi puerta. No de Esther, de Roland. Quería hablar de hombre a hombre, se sentía fatal por todo, pensaba que yo merecía una explicación, dejó su número. Parte de mí quiere ignorarlo, pero otra parte ve la oportunidad. Roland sabe cosas sobre Esther, sobre cómo presentó nuestra relación mientras estaba con él, sobre qué mentiras contó. Mientras tanto, Isla empezó a llamar directamente a mi padre, Abraham. Ella envió un mensaje preguntando qué diablos estaba pasando. ¿Por qué una mujer que apenas conocía estaba dejando mensajes de voz sobre su hijo arruinando la vida de su hija? Esto se está extendiendo rápido. La familia de Esther se está movilizando. Gloria está atrapada en el medio. Y Roland quiere una conversación de la que no estoy seguro. Pero ninguno de ellos entiende el verdadero problema todavía. La financiación del coche fue solo el movimiento de apertura. Me encanta que la respuesta inmediata de Esther ante las consecuencias sea correr con mamá y enmarcarlo a él como el villano. Está amenazando con destruirme financieramente. No, señora. Él se está retirando de las obligaciones financieras de las que usted se benefició mientras lo traicionaba.
Eso no es destrucción. Eso es usted valiéndose por sus propios pies por primera vez. E Isla llamando a su padre, yendo por encima de su cabeza como si fuera un adolescente que necesita ser disciplinado. Esta gente fundamentalmente no entiende que no tienen ninguna palanca aquí. Pasaron años tratándolo como un servicio público. Confiable, aburrido, ahí cuando lo necesitas. Y ahora están descubriendo que los servicios públicos se pueden cortar. ¿Pero Roland dejando una nota? Eso es un comodín. Eso es potencialmente la caída de inteligencia más valiosa de toda esta situación. Actualización 2. Bueno, Isla se presentó en mi edificio de apartamentos. No dentro, porque no tiene acceso, pero estaba parada en el vestíbulo cuando llegué del trabajo el lunes. El edificio tiene una puerta de seguridad que requiere una llave electrónica. Así que debe haber esperado a que alguien la dejara entrar o seguido a un residente. De cualquier manera, verla allí parada con su bolso apretado contra el pecho como si fuera la víctima me hizo sentir que algo encajaba en mi cerebro. Empezó a hablar antes de que yo llegara a ella, hablando sobre cómo yo estaba destrozando a su familia, como Esther no había comido bien en días, como esta venganza que yo perseguía nos destruiría a todos, incluyéndome a mí. Seguía usando la palabra vendetta como si yo fuera un villano de dibujos animados conspirando en un sótano. La dejé terminar porque quería escuchar exactamente cómo enmarcaría todo lo que pasó. Cuando se quedó sin energía, le hice una pregunta. Le pregunté por qué me mintió a través de su puerta durante 3 semanas mientras su hija vivía con otro hombre. Isla inmediatamente empezó a retroceder, diciendo que estaba protegiendo a su hija, que cualquier madre haría lo mismo, que yo necesitaba entender que Esther estaba confundida y era vulnerable. ¿Vulnerable? Su hija adulta, que tomó la decisión consciente de dejar nuestro hogar y mudarse al apartamento de otro hombre, era vulnerable. Isla entrando a escondidas en un edificio seguro para emboscar a alguien es un comportamiento desquiciado por el que ella llamaría a la policía si alguien se lo hiciera. Pero cuando lo hace ella, es solo una madre preocupada tratando de arreglar las cosas. El bolso apretado y la postura de víctima mientras está sin invitación en el edificio de otro. Estas personas son incapaces de verse a sí mismas como algo que no sea la parte agraviada. ¿Y proteger a su hija? Esther es una mujer adulta que tomó una decisión. No fue secuestrada por Roland. No entró en su apartamento confundida y desorientada. Preparó un bolso. Condujo hasta allí diariamente. Eso no es vulnerabilidad, eso es un trayecto al trabajo. La palabra vulnerable trabaja mucho cuando describes a alguien que orquestó con éxito toda una doble vida. Le dije a Isla que lo entendía perfectamente. Entendía que ella permitió que su hija me traicionara mientras me mantenía en la oscuridad para que Esther pudiera tener una red de seguridad si las cosas con Roland no funcionaban. Entendía que toda su familia me veía como la opción de respaldo confiable. Nunca la primera opción. Le dije que su esposo aparentemente le advirtió a Esther hace años que yo guardo rencores, lo que significaba que todos sabían exactamente qué tipo de persona era yo y decidieron poner eso a prueba de todos modos. Isla intentó cambiar de táctica. Dijo que sabía que yo era un buen hombre en el fondo. Que nos había visto a Esther y a mí construir algo hermoso. Que estaba dejando que un error eclipsara 4 años de amor. Luego ofreció algo que realmente me sorprendió. Dijo que si yo dejaba la presión financiera sobre Esther, su familia ayudaría a cubrir cualquier deuda que yo sintiera que se me debía. Me compensarían financieramente si simplemente me alejaba en paz. Aquí es donde Reddit necesita entender algo sobre mi situación. Alejarse nunca fue el plan. Ser compensado financieramente nunca fue el punto. Esther y su familia pasaron 4 años tratándome como un servicio público mientras creían privadamente que yo estaba por debajo de ellos. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de consecuencias. La oferta de compra es fascinante porque revela exactamente cómo opera esta familia. Creen que todo se puede arreglar con un cheque. Creen que su enojo es en realidad por dinero porque para ellos eso es todo lo que él fue siempre. Un tipo, una fuente de estabilidad financiera. Genuinamente no pueden comprender que alguien pueda querer algo tan abstracto como el respeto o la rendición de cuentas. Y cuando él dice que nunca se trató de dinero, esto es lo que las personas que nunca han sido verdaderamente irrespetadas no entienden. El dinero no puede comprar eso. Solo las consecuencias pueden. Solo ver cómo todo lo que creían garantizado se desmorona en sus manos puede enseñar esa lección. Rechacé la oferta de Isla. Le dije que su hija necesitaba enfrentar la realidad de sus decisiones sin que mamá y papá amortiguaran cada caída. La cara de Isla cambió entonces, dejó de fingir que era razonable y me dijo que me estaba haciendo de un enemigo poderoso. Que su familia tenía conexiones en esta comunidad. Que me arrepentiría de elegir este camino. Pasé de largo hacia el ascensor y subí. Esa noche finalmente le respondí a Roland.
Le dije que me encontraría con él en el parque cerca de Harbor Street la noche siguiente después del trabajo. Quería ver qué tenía que decir este hombre, y más importante, quería información, porque durante esas semanas que Esther vivió con él, debió haber dicho cosas sobre mí, sobre nuestra relación, sobre sus planes. Roland podría ser la clave para entender exactamente qué tan calculada fue realmente la traición de Esther. Nos encontramos en un banco cerca de la pista de atletismo. Seguía disculpándose, diciendo que nunca tuvo la intención de meterse en medio de la relación de otra persona, que Esther le dijo que ya habíamos terminado cuando ella empezó a quedarse allí. Ella le dijo que habíamos terminado. Así que, durante las primeras 2 semanas, Roland creyó genuinamente que estaba saliendo con una mujer soltera. Hacerse de un enemigo poderoso es un diálogo salvaje viniendo de una mujer que acaba de ofrecer un soborno y fue rechazada. La máscara se cayó por completo. De eres un buen hombre en el fondo a tenemos conexiones en unos 30 segundos exactos. Esa es la verdadera isla. Así es como se ven a sí mismos frente a todos los demás. Son la familia importante y conectada, y él es solo el novio útil que se creyó más de lo que es. Pero la reunión con Roland, inteligencia crítica, y descubrir que Esther le dijo a Roland que ya habían terminado. Estaba manejando narrativas completamente separadas. Para su prometido, necesito espacio. Para Roland, estoy soltera. Estaba manipulando a todos simultáneamente. Eso no es estar confundida, eso es estar coordinada. Es una jugadora de ajedrez, no alguien que cometió un error. Dijo que solo descubrió la verdad cuando notó que ella todavía tenía fotos mías como fondo de pantalla de su teléfono. Y cuando le preguntó al respecto, ella admitió que técnicamente todavía estábamos comprometidos, pero que había terminado emocionalmente. Para entonces ella ya estaba viviendo en su apartamento, y él se sintió atrapado. Dijo que intentó terminar las cosas suavemente, pero ella seguía insistiendo. Seguía encontrando razones para quedarse un día más. Eventualmente, tuvo que ser directo y decirle que tenía que irse. Esta información era valiosa, pero también enfurecedora. Esther les había mentido a todos. A mí sobre necesitar espacio, a Roland sobre estar soltera, a su madre sobre la cronología. Cada persona en esta situación estaba siendo manipulada por ella y casi se sale con la suya. Agradecí a Roland por su honestidad. Luego le pregunté si Esther alguna vez mencionó la herencia. Él se vio confundido. Le expliqué que la abuela de Esther falleció hace 2 años y le dejó una suma significativa que estaba retenida en un fideicomiso hasta que Esther cumpliera 30 años o se casara. Lo que ocurriera primero, nuestro matrimonio habría liberado esos fondos inmediatamente. Roland no tenía idea, pero ahora tenía la confirmación de lo que sospechaba. Esther no solo buscaba emoción con Roland. Estaba cronometrando algo. Nuestra boda estaba programada para octubre. Ella habría tenido acceso a esa herencia en cuestión de meses. Su pequeño romance se suponía que era un escape temporal antes de asegurar el dinero a través de nuestro matrimonio. La revelación de la herencia. Esto lo cambia todo. Esto no se trataba de sentirse poco valorada o necesitar emoción. Se trataba de asegurar el botín mientras se divertía por fuera. La fecha de la boda en octubre liberaría el fideicomiso. Ella solo quería una última aventura antes de cobrar el certificado de matrimonio. Una pequeña escapada previa a la boda antes de tener que comprometerse con el tipo estable y aburrido que desbloquearía el dinero de su abuela. El cálculo involucrado en esto. Tenía que mantener a ambos hombres enganchados, cronometrar todo perfectamente y hacerse la víctima ante todos. Y se habría salido con la suya si Roland no la hubiera echado demasiado pronto. La única razón por la que esto se desmoronó es porque su amante tenía más amor propio de lo que ella anticipó. Todavía estoy procesando qué hacer con esta información. Gloria sigue enviándome mensajes preguntando si ya me he calmado. Mi padre Abraham me dejó un mensaje de voz diciendo que Isla lo llamó de nuevo amenazando con algún tipo de acción legal. Y la propia Esther ha estado en silencio durante 2 días, lo que generalmente significa que está planeando algo. El ángulo de la herencia lo cambia todo. Esto nunca fue sobre sentimientos confundidos o necesitar espacio. Esto fue sobre asegurar su futuro financiero mientras se divertía por fuera. Actualización final. Esther finalmente hizo su movimiento el sábado. Se presentó en el apartamento de Gloria sabiendo que yo estaría allí para nuestra cena semanal. Gloria me envió un mensaje advirtiéndome que Esther estaba en camino, lo que me dio unos 15 minutos para decidir cómo quería manejar esto. Le dije a Gloria que la dejara entrar cuando llegara. Esta confrontación era inevitable y prefería que ocurriera en un lugar neutral con un testigo. Esther entró pareciendo que había ensayado cada palabra. Apenas saludó a Gloria y fue directo a su discurso. Dijo que sabía de mi conversación con Roland, que él se lo había contado todo y que yo estaba tergiversando la situación para hacerla quedar peor de lo que era. Admitió que manejó las cosas mal, pero insistió en que ahora yo era el cruel por usar las finanzas como arma contra ella. Le pregunté directamente sobre la herencia.
Su cara cambió inmediatamente. Intentó restarle importancia diciendo que el fideicomiso de su abuela no tenía nada que ver con nosotros, que era dinero familiar y que no era asunto mío. Señalé que nuestra boda habría activado la liberación de esos fondos y pregunté si esa sincronización era coincidencia. Se puso defensiva rápido, empezó a decir que yo era un paranoico, que muchas parejas se casan a su edad. Las condiciones del fideicomiso fueron establecidas por su abuela años antes de que nos conociéramos, pero no podía mirarme a los ojos mientras lo decía. Gloria observaba todo el intercambio desde su cocina, sin intervenir pero claramente incómoda. Entrar con un discurso ensayado e inmediatamente pasar a la ofensiva. Estás tergiversando las cosas, estás siendo cruel es el manual clásico de Darbo, de negar, atacar y revertir a la víctima y al ofensor. Ella no puede defender lo que realmente hizo, así que intenta reformular la narrativa para convertirlo a él en el agresor. Pero en el segundo en que mencionó la herencia, toda la confianza ensayada se evaporó. La incapacidad de hacer contacto visual mientras da la defensa de paranoico es la señal. Es alguien cuya estrategia entera acaba de ser expuesta. Y lo de que las condiciones del fideicomiso se establecieron antes de conocerse es técnicamente cierto pero totalmente irrelevante. Ella lo sabía. Conocía la cronología. Ella programó la boda. La abuela no la obligó a engañarlo justo antes del día de pago. Expuse lo que sabía, que le dijo a Roland que ya habíamos terminado cuando se mudó con él, que planeaba tener su aventura y regresar conmigo antes de octubre, cuando se suponía que nos casaríamos. Que toda la conversación de necesitar espacio fue una historia de encubrimiento mientras probaba si Roland podía ofrecerle algo mejor. Y cuando él la rechazó, volvió gateando esperando que yo todavía le entregara el matrimonio que desbloquearía su herencia. Esther finalmente se quebró. Empezó a llorar y admitió que sí, que estaba pensando en la sincronización, pero juró que no era la única razón. Que sí me amaba. Que las cosas simplemente se complicaron. Dijo que sus padres la habían estado presionando durante años por el fideicomiso. Que su abuela lo diseñó específicamente para obligarla a casarse o esperar hasta los 30. Se sentía atrapada por las expectativas de todos y Roland se sentía como libertad. Le dije que su explicación no cambiaba nada. Ella todavía eligió mentir. Todavía eligió traicionarme y solo regresó cuando su plan de escape falló. La excusa de la herencia en realidad lo hizo peor, porque significaba que veía toda nuestra relación a través del lente de lo que podía ganar de ella. Finalmente lo admitió. Años de presión sobre el fideicomiso. Eso significa que esto no fue un lapsus repentino de juicio. El dinero siempre fue parte del cálculo. Cada te amo, cada futuro que planearon tenía la herencia acechando en el fondo. Él no era su compañero. Era su estrategia de salida para no tener que esperar hasta los 30. Y cuando dice que Roland se sentía como libertad. ¿Libertad de qué? ¿Del hombre que pagaba su alquiler? ¿Arregló su crédito y no pedía nada más que lealtad? Eso no es sentirse atrapada. Eso es sentirse con derecho a más mientras no das nada a cambio. La audacia de enmarcarlo a él como la jaula cuando él era el que estaba siendo usado. Esa es la parte que me mantendría despierto por la noche. Entonces le conté lo que había hecho. Le expliqué que ya me había retirado como avalista del préstamo de su coche, lo que significaba que el prestamista se pondría en contacto con ella para refinanciar bajo su propio crédito. Dada su puntuación, probablemente exigirían el pago total o reposeerían el vehículo. Le dije que me había eliminado de la tarjeta de crédito conjunta, transfiriéndole la responsabilidad total a ella. Y le dije que había preparado una carta detallada para el administrador del fideicomiso explicando que nuestro compromiso se terminó debido a su infidelidad, lo que significaba que cualquier intento de reclamar la liberación anticipada a través de un matrimonio rápido con otra persona se enfrentaría a un escrutinio legal. Esa última parte fue la que más le dolió. Me preguntó cómo sabía siquiera quién administraba el fideicomiso. Le recordé que ella me había pedido que la ayudara a organizar sus documentos financieros hace 2 años cuando su abuela falleció. Fotografié todo. Números de cuenta, información de contacto del administrador, condiciones del fideicomiso. Le dije que había sido minucioso porque pensaba que estábamos construyendo un futuro juntos. Resulta que esa minuciosidad tuvo otros usos. Esther perdió completamente la compostura. Me acusó de planear esto durante años, de nunca haberla amado realmente, de ser exactamente lo que su padre siempre decía que era. Le recordé que la advertencia de su padre era que yo guardo rencores y nunca perdono. Le dije que esa descripción era exacta y que debería haber escuchado. Gloria finalmente intervino diciéndonos a ambos que nos calmáramos, pero ya no quedaba nada por decir. Esther agarró su bolso y se fue, dando un portazo en la casa de Gloria al salir. La carta al administrador del fideicomiso. Este hombre no solo se eliminó de la vida de ella. Se aseguró de que ella no pueda aplicar fácilmente este mismo esquema con el siguiente tipo. Cualquier matrimonio futuro tendrá escrutinio ahora. Eso no es solo venganza.
Es un anuncio de servicio público presentado directamente ante la gente del dinero, y cuando ella lo acusa de planear esto durante años. La ironía. Ella era la que estaba ejecutando un esquema financiero de varios años disfrazado de relación. Él simplemente resultó ser organizado con su propio papeleo. Él literalmente fotografió esos documentos porque confiaba en ella y quería ayudar. Todo de lo que ella lo acusa es en realidad una proyección de lo que ella misma estaba haciendo. La diferencia es que ella estaba conspirando con fines de lucro y él solo estaba siendo minucioso. Resulta que la preparación se encuentra con la oportunidad de maneras inesperadas. Han pasado 2 semanas desde entonces. El Mazda de Esther fue reposeído cuando no pudo refinanciar. Se mudó de nuevo con Isla y su padre. Gloria me dice que la familia está furiosa pero no tiene recursos legales porque todo lo que hice estaba dentro de mis derechos. Isla dejó de llamar a mi padre después de que él le dijera directamente que perdiera su número. Roland me envió un mensaje una vez para decir que sentía que las cosas terminaran así. No respondí. Algunas personas leerán esto y pensarán que fui demasiado lejos. Que la venganza nunca resuelve nada. Que debería haberme alejado y dejado que el karma se encargara. Pero el karma es lento y poco confiable. Esther pasó 4 años tratándome como un escalón mientras su familia me miraba por encima del hombro. Apostaron a que yo perdonaría cualquier cosa porque la amaba. Perdieron esa apuesta. No estoy sanado. No estoy en paz. Pero estoy satisfecho y eso es suficiente. No estoy sanado. No estoy en paz. Pero estoy satisfecho. Ese es el final más honesto que he leído en una de estas historias. No está fingiendo que esto lo completó o le enseñó alguna hermosa lección sobre el perdón. No lo hizo. Lo que hizo fue restaurar algo que importa tanto como el perdón, la dignidad. El conocimiento de que no tienes que aceptar simplemente ser usado. Que las consecuencias existen incluso cuando las personas piensan que se han salido con la suya. Y sí, algunos se escandalizarán por la venganza, pero seamos realistas. ¿Cuál era la alternativa? ¿Perdonarla? ¿Casarse con ella? ¿Desbloquear su herencia y luego qué? ¿Esperar a que se aburriera de nuevo? La gente que dice solo aléjate nunca ha sido tratada como un cajero automático humano por alguien a quien amaban.